en la parte inferior de Zoom, ya que al finalizar la charla tendremos un espacio para responderlas. Y ahora sí, Mariel, te cedo la palabra para que inicies con la charla. Listo, muchas gracias, Davor. Hola a todos y todas, bienvenidas a esta charla. Voy a comenzar a compartir mi pantalla y por favor quisiera que me pongan un puntito en el chat cuando ya la estén viendo para así arrancar. Buenísimo, ahí veo los puntitos. Súper, lo máximo. Bueno, como bien dijo Davor, esta masterclass se trata de Storytelling for Impact y voy a ser yo quien va a estar facilitando este espacio. Les cuento un poquito más de mí. Yo soy coordinadora de programas en UTEC Ventures, que es el Centro de Innovación y Emprendimiento de UTEC, de la Universidad de Ingeniería y Tecnología. Tengo más de 6 años de experiencia trabajando en el ecosistema startup, en emprendimientos como Creana, Cambisa, Colectivo 23 y ahora con el sombrero de UTEC Ventures. Ahí gestiono y lidero programas de incubación o de aceleración para startups y programas de innovación abierta para corporativos. Además, estoy certificada como coach ontológica y como coach de meditación y mindfulness. He sido redactora freelance durante más de 7 años y de hecho todo este tema de contar historias ha sido algo que desde muy chica me gustó un montón, así que me encanta poder compartir un poco de eso con ustedes hoy. Y bueno, también soy emprendedora. Este año emprendí y fundé el Templo Surf House, que es un hospedaje en Punta Hermosa para surfistas y en general para gente que quiere conectar consigo mismos y con la naturaleza. Así que dicho eso, vamos a iniciar este espacio poniendo eso sobre la mesa, ¿no? Finalmente el storytelling no es más que el arte que contar historias, como bien dice la traducción de ese término al español. Y me gustaría hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué hace que una historia sea una buena historia? Y ahí pueden levantar la mano o pueden escribir por el chat. Me gustaría escuchar su opinión sobre esto. Para ustedes, ¿qué hace que una historia sea una buena historia y la recuerden como tal? Los escucho, los leo. Josué, creo que Josué ahí había levantado la mano. A ver, leo, si no, los comentarios del chat. Te moviliza, inspira, que permite emocionarse, inspirar, que resuene con la audiencia, un buen antagonista, la forma de contar la historia, que me identifique con ella, que me mueva una fibra emocional, buenísimo. Los detalles, se ubican en un contexto, la carga emotiva, cuando me hace recordar a mi niñez o mi ámbito familiar, drama, héroe y villano, emociones, tal cual emociones, que capte la atención, la forma de redactarla, no solo el contenido, sino la forma total, que es un mensaje, originalidad, que te cautive, inspire, buenísimo. Ahí me parece nuevamente que Josué está levantando la mano. Sí, abre tu micro, cuéntanos. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo creo que una buena historia tiene que tener un buen conflicto y buenos personajes. Ok, buenísimo. Un buen conflicto, digamos, algo que se resuelva a lo largo de la historia, entiendo. Súper, sigo leyendo el chat. Fiorella dice cuando genera un cambio positivo en la persona. Carlos nos dice, buenas noches, yo creo que los vacíos que te conllevan a pensar o llenarlos, la expectativa, está súper buena, que te cautive, buena trama, que genere emociones, buenísimo. Creo que hay varias respuestas que se asemejan. Y les hago la siguiente pregunta. ¿Quién ha visto esta serie? Ahí me pueden poner en el chat sí, si es que la vieron. ¿Y por qué creen que esta serie, que se llama Breaking Bad, y que ha recibido una cantidad impresionante de premios, de reconocimientos, es considerada como una buena historia? ¿Quién quisiera compartir?
Isabela Hola, dice, buenísima, es porque genera una tensión a lo largo del tiempo que se desenvuelve en un clímax al final. hola, ¿me escuchan? Hola, Nilton, sí, te escuchamos. Ah, esa historia habla de una transformación. A lo largo de todos los capítulos, o sea, de toda la serie habla de la transformación del personaje. Y creo que una historia en el rubro en el que estamos tratando de hacer un impacto habla de transformaciones, ¿no? Ya sea positivas o negativas, pero las transformaciones creo que son las que impactan bastante. Ujú. Hay una evolución del personaje, ¿no? Y Juan también ponía el desarrollo de los personajes, tal cual, te mantiene conectado en expectativa. Carlos, te escuchamos. Aló, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, esta es una serie bastante, bueno, que a mí personalmente creo yo que es una buena historia porque básicamente el personaje Walter es un hombre, podemos decir, hogareño, un hombre fiel, un buen padre, ¿no? Y que de esos giros, como se dice, pues, ¿no? O sea, que se adentre a realizar situaciones ilegales, como que te genera un poco, tú dices, ¿no? Caramba, pero como un hombre que en casa, como se dice, ¿no? Luz en casa y oscuridad en la calle, algo así. Y me Mm, parece que esas contradicciones a mí personalmente me generaban que sí, que quisiera seguir viéndola, ¿no? Porque mm. era como se dice, el villano, el dulce villano, algo así. Y personalmente es lo que me cautivaba a seguir viéndola. Buenísimo, buenísimo. Esas contradicciones que finalmente son muy humanas, ¿no? Creo que nos hemos acostumbrado a lo largo de la vida al héroe y al villano, pero cada vez vemos más historias donde vemos las luces y las sombras, tanto de los héroes como de los villanos. Y eso es muy humano también, porque nadie es o blanco o negro, ¿no? Pero definitivamente creo que esos giros inesperados, ese no saber qué va a pasar a continuación, hace que el público se enganche con ese tipo de historias. Y esos son recursos que utilizan las novelas desde tiempos inmemorables, ¿no? Las novelas turcas, las novelas brasileras, las películas de Disney, las series de Netflix, o series como estas, como Breaking Bad, que finalmente marcan un antes y un después en el mundo del storytelling, de las historias. Entonces vamos a hablar un poco de eso hoy. Y algo que yo les quiero traer para arrancar es que una buena historia siempre empieza por la audiencia. Solemos pensar que una buena historia, digamos, es algo que yo quiero contar de repente, ¿no? Y eso pasa mucho en el mundo del diseño de productos también, ¿no? Yo quiero diseñar este producto, que finalmente es como decir, yo quiero contar una historia, pero realmente hay alguien allá afuera que quiere escuchar, que quiere ver, que quiere sentir esto que yo quiero transmitir, porque si no hay alguien allá afuera en la audiencia que vaya a recibir esto con atención, con importancia, ¿no? Que marque, como ustedes ponían en las respuestas, un antes y un después, que trascienda, finalmente esa historia se va a quedar en ti, en tu cabeza, ¿no? Entonces es muy importante siempre empezar por la audiencia, ¿ya? Y por eso es importante hacer nuestra tarea, ¿no? ¿Quién es tu audiencia? ¿A quién le vas a presentar esta historia, esta presentación, este reporte, lo que fuera que vayas a presentar, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué sabes sobre ellos? ¿Qué les preocupa? ¿Qué los motiva? Antes siquiera de abrir tu PPT y empezar a armar tus diapositivas, es importante que te preguntes esto. ¿Quiénes son? Para que de ahí puedas entender cómo llegar a ellos de la mejor manera con el mensaje que tú quieres entregarles, que tú quieres transmitirles, ¿no? Y acá, ojo, el público en general no existe, ¿no? Les pongo un ejemplo. Acá hay dos personajes que tienen características muy similares. Carlos, el príncipe de Gales, y Ozzy Osbourne, el cantante. Los dos nacieron en el Reino Unido en 1948. Los dos se casaron dos veces. Los dos son padres, tienen ingresos altos, se van de vacaciones a los Alpes y son amantes de los perros.
Esa descripción que uno podría decir, este es mi usuario, esta es mi audiencia, es muy general. Y podrían ser dos personas totalmente lejanas, ¿no? Como Carlos, el príncipe de Gales, y Ozzy Osbourne. Entonces, mientras más conozcamos a nuestra audiencia, mucho más ad hoc podemos construir, diseñar nuestra presentación, nuestra narrativa para llegar a ello. 2, ¿por qué están aquí? ¿No? ¿Por qué alguien está aquí para escucharte? ¿Cuál es su interés de encontrarse contigo? ¿Qué esperan conseguir de ese encuentro? Y eso es súper importante porque muchas veces pensamos en lo que nosotros esperamos que ellos se lleven, pero no nos ponemos en los zapatos de, mira, si yo fuera a una charla así, o si yo fuera a esta conferencia, o si yo estaría en esta reunión de Zoom, ¿qué cosa yo esperaría llevarme? No, siempre ponernos en los zapatos. Nunca vamos a poder ponernos al 100% en los zapatos del otro, porque hay tantos universos como personas, pero sí podemos acercarnos a eso como conociendo lo más que podamos a nuestra audiencia. Y no es lo mismo, como les decía, estar en una conferencia donde probablemente el expositor simplemente es una conversación más unidireccional, ¿no? No hay tanta retribución, sino estas personas van a escuchar a alguien a esta conferencia. O estar, por ejemplo, en un ambiente así, más estilo workshop o más en un brainstorming, ¿no? Donde se espera la participación de todos y que cada uno dé una opinión, dé una voz, dé una idea, dé un feedback. O de repente estar en un café, por ejemplo, en un espacio de coworking, o también hay un recital ahí atrás, ¿no? Entonces, depende mucho de la cancha, digamos, donde estemos jugando y la audiencia a quienes vayamos a transmitir. Y lo último es, ¿qué cosa quieres que hagan? ¿Qué acción o decisión esperas que tu audiencia tome a raíz de tu presentación? ¿Y qué resistencia podrían tener para hacer eso que tú quieres que hagan? ¿No? Entonces acá hay como 3 puntos importantes de arranque y acá ni siquiera hemos empezado a armar una PPT ni nada. Son como preguntas clave que son importantes hacernos a la hora de diseñar nuestro storytelling para generar ese impacto que queremos generar en nuestra audiencia. Y ahora, algo debería cambiar, ¿no? Si no, es mejor mandar un mail. La típica, podría haber recibido esta reunión un mail, no sé por qué, estuve 1 hora, 2 horas en esta reunión y no cambió nada, no fue para nada relevante en mi vida, ¿no? Entonces, si no consideras que algo puede cambiar después de tu presentación, manda un correo, manda una carta, algo más sencillo. No es necesario la reunionitis en la que a veces podemos caer. Y algunas preguntas para conocer a nuestra audiencia a más profundidad, además de la básica de quiénes son. Por ejemplo, si son de una empresa, ¿no? ¿De qué áreas vienen? ¿O qué organizaciones representan? ¿Cuál es su posición? ¿Son ellos los tomadores de decisiones o son otros? ¿Qué tan bien informados están sobre este tema que yo les vengo a hablar? ¿Cuáles podrían ser sus sesgos y prejuicios? Quizás sobre el tema en sí, quizás sobre mí, quizás sobre el contexto en el que eso está sucediendo. ¿Qué tanto les interesa realmente lo que les estoy diciendo? ¿Están aquí por obligación o están aquí porque realmente se han inscrito, quieren aprender, quieren escuchar, ¿no? ¿Y qué los mueve, qué los moviliza? Esas son algunas preguntas que pueden ayudarlos a acercarse y a ponerse un poco más en los zapatos de su audiencia. Y esto nos va a ayudar a prevenir posibles actitudes de la audiencia frente a la presentación, frente a la historia, frente a la narrativa que tú vayas a plantear, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer una presentación, ¿no? Donde sabemos que van
vamos a tener resistencia al cambio. Un recurso al que podemos recurrir es generar este sentido de urgencia. Es hacer énfasis en por qué es vital, crucial, determinante, ¿no? Y urgente hacer este cambio. No simplemente decir que lo vamos a hacer y ya, ¿no? Otra reacción, pasividad, ¿no? Y acá tiene mucho que ver tu energía, tu capacidad de contagiar, de transmitir, tu lenguaje no verbal también, y vamos a hablar de eso más adelante en la presentación, para conectar con la gente. Lo otro es si tienes un público exigente, por ejemplo, ¿no? Un público que te va a desafiar, que te va a retar, que te va a decir, ¿y por qué tenemos que hacer eso? ¿Y por qué yo tengo que cambiar algo si yo estoy bien como estoy ahora? ¿No? Entonces, quizás ahí podemos apelar a razones tanto lógicas como emocionales para poder convencer. Un público experimentado, por ejemplo, ¿no? Tiene muchísima experiencia, muchos años, mucha cancha en algo, y tú vienes a traerle algo nuevo. Reasegurar tus puntos, decirlos con seguridad, puede hacer que ese engagement sea un poquito más fácil. Y lo otro en la virtualidad, a diferencia de cuando estamos cara a cara, en un espacio como ahora, es importante la interacción, ¿no? Yo de arranque les hice un par de preguntas porque me interesa escucharlos y porque también es una manera de mantenerlos enganchados y que yo no haga un monólogo acá, de paporreta y no sé si ustedes están ahí, no están ahí, ¿no? Em, y en verdad eso de la interacción no es solo para la virtualidad, es para cualquier contexto, pero sobre todo en lo virtual sabemos que es un reto los cuadraditos de Zoom apagados, ¿no? La audiencia, esa es una frase que me encanta, no se acuerda de lo que tú crees que es importante, sino lo que ellos creen o les haces creer que es importante. Esa es una frase de John C. Maxwell, que es el autor de un libro muy bueno, que lo recomiendo, que se llama Everyone Communicates, Few Connect. Todos comunican, solo algunos conectan. Y justamente esta habilidad del storytelling se trata de eso, de conectar. Y lo saco de muchas de las respuestas que pusieron también al inicio. Esta conexión, esta emoción, este generar engagement, vínculo con la audiencia, ¿no? Entonces, la acción que necesitamos de nuestra audiencia finalmente va a ser lo que va a perfilar nuestra presentación. Hay muchas llamadas a la acción que podemos necesitar después de nuestra presentación, ¿no? Acá les he puesto algunas, por ejemplo, aceptar, acordar, creer, cambiar, colaborar, diferenciar, entender, formar, hacer, implementar, persuadir, etcétera, discutir, ¿no? Pero siempre entender cuál es ese verbo, cuál es esa acción que nosotros estamos buscando que suceda con esta historia, cuál es ese antes y después. Y eso es lo que va a perfilar la presentación, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos todo esto, ahora sí podemos empezar a diseñar nuestra narrativa. William nos dice, ¿el pitch forma parte del storytelling o son conceptos distintos que se complementan? Muy buena pregunta, William. De hecho, el pitch es como perdón, al revés. El storytelling se usa para distintas formas narrativas. El storytelling se puede usar para una novela, para una serie, para una película, para un libro y para un pitch, ¿no? Entonces, el pitch vendría a ser esta presentación corta, resumida y de alto impacto para presentar, por ejemplo, una idea, una solución, un emprendimiento o lo que tú quieras en un formato llamado pitch, ¿no? Yo trabajo en UTEC Ventures, como les comentaba, y en el caso de las startups, por ejemplo, el pitch lo hacen usualmente frente a un comité de inversión
y tiene una serie de puntos y de guías que a los inversionistas les interesa saber sobre la startup para decidir si van a invertir en ella o no, si es una buena oportunidad de negocio o no, ¿vale? Pero siempre, por ejemplo, en este caso, el pitch de startups, está enfocado en lo que al inversionista le interesa escuchar de mi emprendimiento. Y ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Un error común cuando queremos contar una historia, armar una presentación o armar un pitch, es que queremos contarlo todo, ¿no? No sé si les ha pasado, pero a mí me pasa usualmente. Estoy tan emocionada con un tema o me apasiona tal tema que digo, ya, y voy a meter esto, y voy a meter esto, y voy a meter esta historia, y voy a meter esta cifra, y voy a meter esta data, y al final, pan con mango es demasiado. em, y no necesariamente más es mejor, como ya sabemos, ¿no? Y acá hay una frase de Cole Nussbaumer, que es un ex colaborador de Google, que dice, tener toda la información en nuestras manos no hace más fácil comunicar. De hecho, lo hace más difícil, justamente porque tenemos tanta data, tanta evidencia, tantas cosas que queremos contar, que muchas veces nos enredamos. Y pasa lo que pasa en muchísimas presentaciones, que es que la presentación no la entendió nadie más que el que presentó. O el área, por ejemplo, que el que presentó. ¿No es cierto? Y todo el mundo está como, ¿ah? O te das cuenta de eso en las preguntas, ¿no? Entonces, mientras más información tengamos, es un reto mayor. Y ahí está esta habilidad de agarrar estos pedacitos de información más hot, digamos, para armar esta narrativa. Y a ti, ¿qué te toca como presentador, como storytelling, como storyteller, hacer el trabajo duro detrás de justamente hilar toda la información para que a tu audiencia lo entienda de una manera muy fácil, lo que tú quieres decir, lo que tú quieres transmitir? Y armar una historia en ese sentido no es ciencia nuclear. De hecho, acá les traigo 3 simples pasos en los cuales pueden armar una historia, ¿no? Ketley dice, ¿cómo puedo depurar la información más hot sin perder el contexto o el egreso del tema de lo que hablo? Buenísima pregunta. La voy a responder antes de entrar a los 3 puntos. Hay una herramienta que a mí me gusta mucho que es el test y qué, ¿ya? Y se trata de preguntarte, ¿y qué con esto? O sea, ya, yo tengo, por ejemplo, mi presentación y quiero poner cifras, ¿no? Entonces pongo 5 cifras. A ver, realmente, cada cifra ahí es 100% relevante, que sé, es de vida o muerte. O sea, es preguntarte, ¿y qué con esta cifra? ¿Y qué se va a llevar mi audiencia? ¿Y en qué sentido esto suma? ¿No? Si no suma o si consideras que está de más y no es absolutamente relevante, entonces está restando. Así de drástico. Si no suma, resta. Mejor es no poner algo que esté de más, algo que no sepas al 100% cómo explicar, o que si te preguntan no vas a tener total seguridad de cómo desarrollarlo. Algo que ni siquiera lo vas a mencionar, pero lo pones ahí por si acaso, no lo pongas. Solamente lo esencial, lo crucial, determinante, como les decía, es lo que tú vas a incluir en tu presentación. Para eso están las preguntas después, para responder justamente esas cosas complementarias o esas cosas que a tu audiencia le interesa ahondar de lo que tú le has presentado, ¿no? Y volviendo a la presentación, acá tenemos esos 3 puntos. El primero, la relevancia / gancho. Eso es como, tú sabes en los primeros 20 minutos, en los primeros 20 segundos, perdón, de una serie, si te va a enganchar o no te va a enganchar. Tú sabes en leyendo las primeras líneas de un libro si te va a enganchar o no te va a enganchar.
Tú sabes cuando conoces a una persona, en los primeros momentos, ¿no? En esta primera impresión, sí, chévere o no sé, ¿no es cierto? Lo mismo con las historias. La manera en la que empiezas tiene que ser, tiene que tener esta carnecita que enganche con tu audiencia. Vamos a ver ejemplos de esos. Lo segundo es el reto y lo tercero es el deseo. Entonces, vamos a desagregar un poco esto, ¿no? Esto es un framework general para hacer presentaciones. La historia, gancho, era lo primero que les comentaba. ¿Cómo arrancas enganchando con tu público para que en esos 10, 20 segundos digan, ok, cuéntame más, quiero seguir escuchando? Y no se vayan a navegar por otra pestaña de Chrome, no agarren el celular y te deje de escuchar o te disocias y haces como que estás ahí, pero en verdad no estás ahí. 2 es el reto. Y es la hipótesis que tú tienes más la solución que estás presentando para esto que tú quieres cambiar, para este verbo, digamos, para este call to action que estás buscando con tu narrativa, ¿no? Y lo último es el deseo, ¿no? Que es esta resolución del problema más que es posible. ¿Qué sería posible si es que esto, digamos, este nudo, como nos decían en el colegio, inicio, nudo, desenlace, si es que este nudo se desenlazara, ¿no? ¿Cómo sería esa realidad en la que esto sea de otra manera? En la que esto pase de A a B, en la que exista esta posibilidad de cambio. Y un experto en ese tema era Steve Jobs, ¿no? El fundador de Apple, que, por ejemplo, en la presentación del iPod inició diciendo, ¿y qué tal si pudiéramos meter 100 canciones en nuestro bolsillo? Lanzó esa pregunta y automáticamente dices, ¿cómo? Cuéntame más. O sea, ¿se imaginan el mundo antes de que existan los iPods, antes de que exista Spotify, antes de que existan los celulares, cuando solamente existían los Walkman, los Discman, las radios? Y viene este pata y te dice, ¿y qué tal si pudiéramos meter 100 canciones en nuestro bolsillo? No te engancha, ¿no? No dices, ¿cómo sería eso posible? Él no inició la presentación del iPod diciendo, hola, ¿qué tal? Soy Steve Jobs y hoy les voy a presentar el nuevo dispositivo de Apple que se llama iPod, ¿no? O sea, está diciendo lo mismo, pero la manera en la que inicia importa muchísimo, ¿no? Sí, qué top abrir la presentación con una pregunta. Eso es un recurso muy bueno, de hecho que deja a la gente pensando y que automáticamente la haces ¡pum! Venir al presente. Salir del celular, salir de los pendientes, ¿no? Como que, a ver, qué me vas a contar a continuación? Algo que muchos hacen también es preguntar a algo que puedan responder los que están en la sala, ¿no? Como yo hice al comienzo también, ¿no? Para ustedes, ¿qué es una buena historia? ¿O cuántas personas aquí han pasado por X situación? Entonces todos automáticamente en su mente se ponen en ese contexto, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro framework y usando este ejemplo del iPod, la relevancia del gancho sería esto. ¿Y qué tal si pudiéramos meter 100 canciones en nuestro bolsillo? ¿Cuál es el reto aquí? Las personas gastan dinero y espacio comprando CDs. No tienen un solo lugar donde guardar su música. ¿Qué pasaría si pudieran tener toda su música en un solo dispositivo? Un mundo en el que esto no era posible antes del iPod, esto era revolucionario, ¿cierto? Y por último, el deseo es escuchar música en un solo lugar a través de un dispositivo de bolsillo. Esa es como la realidad deseada, ¿no? Que nosotros queremos que nuestra audiencia interiorice y que la desee también. Y que eso le genere un llamado a la acción, ¿no? Entonces, vamos uno por uno.
El gancho es la promesa de arreglar algo de la historia que involucre a tu audiencia. Y puede ser un montón de cosas, dependiendo del contexto en el que estés haciendo esta presentación. Por ejemplo, puede ser solucionar el dolor de tu cliente, puede ser conquistar un nuevo segmento de mercado, puede ser multiplicar por X veces un estado actual, puede ser mostrar lo que podríamos ahorrar si hiciéramos tal cosa, si es una presentación interna, por ejemplo, o demostrar una mejora en la calidad de vida si hiciéramos X, Y, Z, ¿no? Entonces, el gancho lo puedes presentar de distintas maneras. Puede ser a través de una pregunta, puede ser a través de una cifra, un ¿sabías qué?, ¿no? Puede ser a través de una historia también, de personificar la data, ¿no? En vez de decir, hay 100.000 millones de personas que, eh, no sé, salen embarazadas al día, pues decir, María le pasó tal cosa, ¿no? Y hacerlo una persona lo hace más cercano. También, como María, hay 100.000 millones de personas que también pasan por lo mismo al día, ¿no? Eso con respecto a como el gancho, la apertura. 2, el reto, que como les decía, es aquella hipótesis que tienes para resolver ese dolor, esa solución. Y acá la idea es como alternar entre la realidad actual y la realidad deseada. Y ahora vamos a ver eso también. Y por último, el deseo, ¿no? Logrando ese cambio con este call to action. El deseo tiene que ser lo suficientemente grande, lo suficientemente fuerte, como, oye, ¿qué pasaría si yo, en vez de estar en Ares, ¿no? O en LimeWire, ¿se acuerdan? Descargando canción por canción, grabándola en CDs o metiéndola en, no sé, carpetas en mi computadora, podría tener todas las canciones infinitas en un solo dispositivo. Eso es un deseo fuerte que te moviliza. Y eso es el call to action. Y lo que hacen series como Breaking Bad, como las novelas turcas, brasileras que hablábamos, es utilizar un esquema como este, donde a través del inicio, la mitad y el final de la historia, alternas en universos paralelos de lo que es y lo que podría ser. Constantemente, lo que es y lo que podría ser, lo que es y lo que podría ser, ¿no? Entonces, déjenme pensar en un ejemplo de lo que es y lo que podría ser, ¿no? Em, Hoy por hoy hay 1.000 millones de cañitas de plástico en el mar, por ejemplo. Eso es una realidad, lo que es, no estoy inventando, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasaría si pudiéramos eliminar en un 90% esos residuos plásticos que tanto contaminan nuestro planeta? Pero ¿qué pasa? Cada día, todos los seres humanos seguimos emitiendo y emitiendo plásticos con nuestro consumo en compras en supermercado, en gasolina, etc. Pero a través de esta solución, ¿no? Y así, ¿me entienden? El concepto va jugando entre lo que es y lo que podría ser, y eso hace que la audiencia se mantenga enganchada. Y eso es lo que hacía, por ejemplo, en el caso de Walter White, ¿no? De este personaje principal de Breaking Bad. Es este profesor de matemáticas, de química, ¿no? Si no me equivoco, que se vuelve un narcotraficante. Y tú dices, ¿cómo puede ser eso posible? ¿No? Y ves todo el tiempo este contraste como que en su vida de profesor, padre, ¿no? Y todo este alter ego eh, que no sabes qué es capaz de hacer. Es como si fueran dos personajes en uno, ¿no? Entonces, en estas realidades paralelas y algo con lo que juegan mucho con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, las series, es que te dejan al final del capítulo así como, "Ah, ¿qué va a suceder?", ¿no? Lo importante de estas historias y del storytelling es que dejes a la persona en la nueva realidad, pero con ese llamado a la acción, ¿no? Tú puedes ser parte de esta nueva realidad, pero para ser parte de esta nueva realidad tienes que hacer algo.
ya sea tomar conciencia, ya sea aprobar, ya sea cambiar un hábito, ya sea discutir sobre el tema, ¿no? Pero si tienes que ser parte haciendo algo. Déjenme abrir el chat. Ketlin nos dice, en el reto está el punto de tensión, es decir, en qué parte iría ubicado el clima ancho o reto. Bueno, acá justamente estaba hablando un poco sobre eso, ¿no? Tú puedes plantear el reto desde el inicio, de hecho. Desde el gancho puede ir el reto, desde una cifra, desde algo de impacto. Lo importante acá es cómo juegas con esas realidades de lo que es y lo que podría ser, lo que finalmente va a enganchar a tu audiencia. Y finalmente cerrar con te invito a que te sumes a este movimiento. Te digo que es importante tu voto, que es importante tu decisión, que es importante que cambies este hábito o lo que fuera, para juntos ser parte de esta nueva realidad. Una buena historia, finalmente, genera conversación, ¿no? Genera opiniones diferentes, lo cual no es malo. La discusión, la conversación, significa que hay algo que ha quedado en cada persona y que en base a la interpretación de cada uno, pues me provoca comentar, me provoca decir algo al respecto, me provoca dar a conocer mi posición. Genera pensamiento también. Quizás te deja pensando, reflexionando sobre algo que no sabías que sabías, ¿no? Como por ejemplo los insights. Quizás te deja reflexionando sobre algún momento de tu vida. Alguien comentó en el chat al inicio, una buena historia para mí es algo que me conecta con mi niñez, ¿no? Quizás te conecta con algún momento de tu propia historia también. Eh, es una historia que te lleva a la acción y a lo que muchos y muchas dijeron es, te genera emoción. Una buena historia sin emoción no es una buena historia finalmente, o no es una historia memorable, digamos, trascendental, porque te tiene que mover de pies a cabeza para que finalmente tú la recuerdes, no solamente mentalmente, sino algo te movió. No solo la razón, no solo algo te movió como visceralmente, ¿no? Esta historia. Em, Otra duda, en este caso el personaje de esa historia, ¿quién es? ¿La audiencia o el personaje de la historia que le estoy contando? No, el personaje de la historia depende de la historia que estés contando, ¿no? Lo que yo les digo y les traigo hoy es la audiencia es en quien hay que pensar en un inicio para tú poder contar esta historia con los personajes que tenga de una manera que realmente llegue a ellos y los toque y los mueva, ¿no? Pero no es que la audiencia es el personaje. Jocelyn dice, ¿el storytelling puede ser inventado o tiene que ser necesariamente real? Claro, depende de qué, ¿no? Si estás en una presentación de resultados de tu compañía, obviamente no va a ser inventado, ¿no? Pero si es que es una historia para un libro, para una serie, eh, por supuesto que puede ser inventado, no puede ser ficción, depende para qué. Y ahora, no hay una única manera de hacerlo. La idea es que tú desarrolles tu propio estilo. Creo que un error también es como creer que como a alguien le funcionó hacerlo así, a ti te va a funcionar igual. No, porque tú tienes tu propia personalidad, tú tienes tu propia manera de decir las cosas, de comunicar, tu propia forma de hablar, tu propia forma de conectar. Entonces, dentro de todo esto que yo les traigo, son recursos al final, pero la idea es que ustedes lo tomen y lo adapten a su estilo, a su manera. Finalmente no hay una fórmula secreta para hacer historias, si no todas las series, todas las películas, todos los libros serían un hit, ¿no? Pero hay algo que las hace únicas y es esta conexión que generan con su audiencia, finalmente, lo que hace que la gente quiera más.
que era volumen 2, que era, oye, quiero volver a escuchar a esa persona, ¿no? Y mientras más genuino, genuina seas tú, mayor conexión vas a tener también con tu audiencia, porque se siente real. Una persona siente, tú sabes, cuando alguien está ahí, es un farsante y es un floro, ¿no? A cuando alguien es real y te está hablando de verdad, de algo que le importa, de algo que sabe, de algo que quiere compartir contigo. Era, mira, ya, pero no sé cómo hablar, ¿no? Tranquilidad. Recuerda, ¿cuál es tu objetivo? Convencer a otros. Siempre las historias, ¿no? Las narrativas, las presentaciones, tienen un objetivo de convencer, hablábamos de llevar a la acción, de que hay un antes y un después. Si no, sabes, manda tu correo nomás. Por eso es muy importante tu voz, tu lenguaje corporal, no solamente tu diapositiva, tus gráficos, tus imágenes, que sí, es importante. Pero más importante eres tú como orador, como locutor, ¿no? En el caso de que vayas a hacer una presentación virtual, digamos, como yo lo estoy haciendo ahora, o presencial, tu tono de voz, tu lenguaje corporal, cómo te mueves. No es lo mismo que yo les esté hablando hoy acá, que así, hola chicos, hoy les voy a hablar sobre el storytelling, ¿no? O acá, como muy invasivo de repente, ¿no? El ritmo, rápido, ¿no? Es como emocionante. De repente hay momentos, mientras que estás contando tu historia, haciendo tu presentación, que es importante que emociones a la gente, ¿no? Y la rapidez puede servir como un recurso para eso. La lentitud, por otro lado, puede servirte para hacer énfasis en ciertas cosas que quieres que tu audiencia se quede con eso. Y el silencio también sirve como para generar recordación sobre lo que acabas de decir, como que para que la gente pueda digerir un ratito lo que acaba de escuchar. Otra cosa importante es la entonación, ¿no? El tono monótono. Y de hecho que lo han visto ustedes en presentaciones o cuando van a escuchar a alguien, como que cuando alguien habla demasiado monótono, es como que llega un momento en que ya no estás escuchando a la persona. ¿No les ha pasado? Como que ya se vuelve, como cuando la alarma se vuelve parte de tu sueño, ¿no? Este, ¿qué más? Las pausas, nuevamente, ¿no? Pausar después de que tiras, por ejemplo, un dato súper impactante. Sirve para que la gente digiera. El contacto visual, súper importante, ¿no? No es lo mismo estar así hablando, mirando al cielo, a la estratosfera, que contactar visualmente con personas. Y ahí pueden identificar personas ancla, por ejemplo. Si están en un Zoom es más difícil, pero si están en un espacio donde pueden ver presencialmente, pueden identificar dos, tres personas, por ejemplo, una a la derecha, una al fondo y una a la izquierda, que sean sus personas ancla a dónde mirar. Y eso también les sirve para tomar la temperatura de la sala. ¿Me están escuchando? ¿Se están aburriendo? ¿Están enganchados con esto? ¿No? Las caras, ¿no? El lenguaje no verbal de ellos también nos va a dar información a nosotros como storytelling, como storytellers, como narradores de historias. Las expresiones faciales, ¿no? Son universales. No te congeles y no estés como así, igual que las manos, ¿no? La expresión facial es importante y comunica muchísimo. La postura, pararse como ocupando el espacio. No sé si han visto y cómo se ve diferente cuando alguien se siente cómodo, cómoda, ocupando el espacio en el que está parado, que cuando alguien no se siente cómoda ocupando ese espacio. Se nota. Los hombros, ¿no? La firmeza. No, no se trata de que te pares así también ya como ¡guau! Un robot, pero sí que ocupes con seguridad el espacio, porque por algo la gente está yendo a verte.
por algo la gente se anotó para escucharte, porque consideran quizás que tienes algo importante que decir o algo que les puede sumar. Y las manos, ¿no? Por ejemplo, esto utilizan muchísimo los políticos, los gestos con las manos, ¿no? Para reforzar un área positiva, ¿no? Puede ser esta apertura de manos. Se utiliza para mostrar argumentos, emociones positivas, hacer énfasis en algo. Área neutra, acá al medio, ¿no? Como que a la mitad del torso de repente. Se utiliza para discusiones normales, es donde la mayor parte de los gestos estamos. Constantemente estamos acá, ¿no? Y área negativa puede ser em, hacia abajo, decir, no puede ser posible, no podemos permitir que eso siga sucediendo, ¿no? Para demostrar decepción, frustración o rechazo frente a algo. Algunos gestos, ¿no? Por ejemplo, las manos ocultas atrás, ¿no? Pueden ser percibidos como desconfianza, versus los gestos con las palmas abiertas, ¿no? Que es como transparencia, honestidad, no tengo nada que ocultar. Y otra cosa es no cruzar los brazos, ya sea así o ya sea en los bolsillos del pantalón, como que denota inseguridad eso. Entonces tu lenguaje no verbal es importante, que era justamente mi siguiente lámina. Tu lenguaje corporal importa. Ahora, algunas reglas de oro para ir cerrando, y perdonen que me estoy pasando un poquito del tiempo. 7 cosas. 1. Conoce a tu audiencia. Súper importante. 2. Define tu call to action. ¿Qué quieres que suceda después de esto que vas a salir a contar al mundo? 3. Si te equivocaste, nadie sabe. Nadie sabe tu guión. Nadie sabe que te estás equivocando, así que tú sigue nomás. Esto es como el teatro. El show debe continuar. 4. Ensaya una y otra vez. Si crees que has ensayado lo suficiente, vuelve a ensayar. Porque siempre hay una manera diferente en cómo te sale algo, ¿no? Ahí también puedes monitorear tus tiempos, por ejemplo, qué cosas puedes recortar, qué cosas de repente te trabas un poco al explicar, ¿no? Pues practicar, practicar. Puedes hacerlo grabándote, puedes hacerlo frente a un espejo, puedes hacerlo frente a alguien. 5. Manténlo simple y necesario. Mientras más tecnicismos utilizas a la hora de hablar, más distancia generas con la gente. A menos de que tengas que utilizar un tecnicismo y que sepas y estés seguro de que todos en la sala vayan a entender lo que estás diciendo. 6. Utiliza el lenguaje corporal a tu favor. Y 7. Si vas a usar una presentación, no leas. Lo peor, leer, ¿no? O sea, es como, pucha, mejor mándame la presentación si ya tiene todo el textazo ahí y la leo yo, ¿no? Y ese es el mensaje que quiero dejarles para cerrar. Cuando uno cuenta historias, siempre la audiencia va a ser el centro. Es a quién le estoy entregando yo este mensaje y de qué manera yo puedo llegar a ellos para que consideren que esto es una historia de impacto. Y finalmente nadie murió por contar una mala historia. Así que todo es cuestión de práctica, todo es cuestión de darle una y otra vez hasta que tú te sientas cómodo, cómoda con la historia que estás contando, con la presentación que estás haciendo. Y como les dije, que sea muy a tu estilo. No tratemos de fingir algo que no somos, porque eso no funciona ni en la vida, ni en el amor, ni en ningún lado, ni en el storytelling. Entonces, genuinos, transparentes, simples, concretos y pensando siempre en qué puede sacar el otro de lo que nosotros le estamos diciendo. ¿Vale? Entonces, ahí me quedo por hoy y abro el espacio para las preguntas. Voy a dejar de compartir. Mariel. Sí, Mariel, muchas gracias por la presentación. Sí, en este momento vamos a darle paso a Mónica Zapata, asesora perfecto. comercial, quien dará de manera corta su presentación. Hola Mónica, ¿cómo estás? Listo. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, Mariel.
Buenísima tu explicación de esa clase, maestra. En realidad me dejaste enganchadísima como para ya tomar el curso de una vez. Yo misma inscribirme. Mi nombre es Mónica Zapata. Yo voy a ver todo lo que es la parte comercial. Voy a compartir aquí mi pantalla. Acá. Ya está. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, perfecto. Curso de Storytelling for Impact. ¿A quiénes buscamos con este curso? Justamente buscamos a líderes, ejecutivos, gerentes y directores de departamentos del sector, ya sea privado y público, que buscan justamente comunicar la visión y visión de la empresa de manera efectiva para lograr el compromiso y la alineación de sus colaboradores. Asimismo, buscamos también líderes de productos o servicios, gerentes de marca o productos que buscan comunicar eficazmente la propuesta de valor de sus productos o servicios, también para profesionales del sector de marketing. Es necesario tener sí una experiencia mínima de 3 años. ¿Qué aprenderás con el curso? Adquirirás las técnicas necesarias para influir a través de la narrativa. También vas a aprender técnicas de pitching para estructurar y transmitir mensajes que inspiren y puedan persuadir así de manera efectiva. También vas a poder descubrir cómo captar la atención justamente de tu audiencia desde la primera palabra, justo como indicaba Mariel. Nuestras clases ya están comenzando ahora el día 4 de noviembre. Es un curso de 15 horas de duración. La modalidad es de manera blended. Son las frecuencias los días lunes y miércoles en el horario de 7 a 10 de la noche y el día viernes de 4 a 7 de la noche. La inversión regular para el curso es de 1.500 soles. Ahorita justamente estamos con un pronto pago, un beneficio para los que hayan asistido a esta clase maestra con el 15% de descuento. Para mayor información se pueden comunicar conmigo directamente, ya sea a través del WhatsApp o mi correo electrónico, que gustosamente los voy a poder atender. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Ahora sí vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas por el Q&A o también en el chat. Súper. Sí, el curso va a estar buenazo. Ahí vamos a ahondar muchísimo más en todo el tema de storytelling. Vamos a ver técnicas de pitching, vamos a ver técnicas de lenguaje no verbal, de performance también. Y esto ha sido como una probadita de lo que vamos a ver a más profundidad en el curso. ¿Las clases son totalmente presencial? No, son virtuales, las clases. Y quería aclarar algo de eso de los 3 años de experiencia laboral, digamos. No necesariamente tienes que tener una carrera en específico para llevar el curso o una profesión particular. Finalmente, el tema del storytelling nos impacta a todos y es una habilidad que nos sirve en cualquier ámbito de nuestra vida, tanto profesional como personal también. Así que lo recomiendo full. Creo que igual he ido respondiendo las preguntas mientras que íbamos dando la clase. ¿Qué te dice? Dejé una pregunta más arriba. A ver, déjame ir más arriba. Ya la tengo. Si quiero presentarle mi historia como ONG a un aliado voluntario donante, ¿cómo puedo lograr que mis datos de impacto contado en historia no romantice el problema? Muy buena. Es decir, si estoy contando la historia de mis beneficiarios, ¿cómo hago para no caer en la apropiación de la historia? Uf, buenísima pregunta, Kathleen. Em, de hecho, fui parte de un programa de aceleración que se llama Acelera Ruralia, donde trabajé con 8 ONGs que se dedicaban a proyectos de educación rural y vimos mucho sobre este tema. Eso es algo que vamos a ahondar en el curso, pero hay muchísimas herramientas para presentar el problema que tú estás abordando, básicamente, ¿no? Presentar el contexto y presentar por qué es importante que tu ONG exista, ¿no? Y el apoyo que necesitas, justamente que ese sería este call to action, entiendo, si es que quieres un aliado, un voluntario, es como que súmate a esta causa, ¿no? ¿Cómo puedo lograr que mis datos de impacto no romanticen el problema? Lo puedes hacer con data real,
¿no? En Perú existen tantos miles de personas que pasan por esa situación, o para no caer en eso de la apropiación, contar la historia de una persona que sea tu beneficiario, ¿no? Lo que decía este ejemplo de María, tal. Bueno, hay este niño, por ejemplo, que vive en tal lugar, Jorge, pongámosle. Tiene estas características, eso es lo que pasa día tras día. Como Jorge, hay 500 millones de niños, ¿no? Entonces, puedes hacer que la mente de la audiencia entienda y empatice mucho más con tu beneficiario y luego dimensione, wow, hay tantos miles de millones de personas como esta persona, tenemos que hacer algo. Y ahí genera ese sentido de urgencia también de entrada. Eso lo vamos a ver como a mucho más profundidad del curso, ¿no? ¿En qué consiste la presentación final del temario? Van a armar ustedes un pitch, una presentación, dependiendo de el objetivo de las presentaciones que tengan, ¿no? Ahí lo vamos a ver, vamos a armar grupos y les vamos a estar dando feedback también para que armen sus presentaciones. Olenka, hola María, yo también dejé una pregunta arriba. Ahí la busco, Olenka. Sobre el curso que dictaron Storytelling, entiendo que sería más que nada sobre la construcción del pitch y storytelling de organizaciones y no tanto para el ámbito digital. ¿Te refieres a productos o servicios digitales? De hecho, sí funciona para cualquier tipo de producto o servicio. Eh, para ONG es bien amplio, en realidad. Es un curso introductorio donde la idea es que utilices técnicas de storytelling y de pitch para poder armar presentaciones de alto impacto. Entonces, sí iría. Eh, no, de nada, Olenka. ¿Cuántas horas dura? Ahí Mónica me confirma, ya no quiero decir una respuesta que no sea. Me Sí, parece que son 15 6 horas dura, clases. María, el curso. Del 15, 4 de noviembre al 20 de noviembre, sí. 15 horas, tal cual. Son 2 clases por semana, así que nada, los espero ahí. En verdad, un gusto haber compartido hoy con ustedes. Gracias por sus preguntas, por sus intervenciones, y los esperamos en el curso de Storytelling for Impact. Muchas gracias, Mariel, muchas gracias, Mónica, y a todos por participar de esta clase maestra de Storytelling for Impact. Ha sido un placer, que tengan muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.